¿Queréis saber cómo es el hombre ideal de nuestro próximo invitado? Que me quiera, que me mime, que me entienda, que me haga sonreír. Hostia, qué pregunta, ¿eh? ¿Qué preparación tiene un actor para hacer de pasivo y para hacer de activo? Y hago shows y bailo y salgo en televisión y hago un poquito de todo. El intercambio más grande de energía, ¿sabes? Claro. También tienes que tú estar relajado, que tengas un buen ambiente como este, que es perfecto. Que tengas un punto de exhibicionista, ¿sabes? De que te gusta que te miren. No, quiero decir que incluso utilizando estos productos yo tengo erecciones naturales. Hoy tenemos con nosotros al actor catalán de cine para adultos, Rico Vega. Buenas noches, Rico. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Aquí por fin tenemos a Rico Vega, aquí, que siendo vecinos eres de los que más me ha costado que venga, ¿eh? Por fin. Pues sí, tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Hoy qué bien, ¿no? ¿Qué se está? Está calentito, ¿no? Mucho. Ahora que hace tanto frío. Hacía mucho que no me ponían un jacuzzi. Qué bien, qué lujo. Es como, por ejemplo, lo de la Sagrada Familia. Yo nunca he entrado en la Sagrada Familia y soy de aquí porque es como que ya voy a ir un día, estamos aquí al lado, pues ya grabaremos, lo vamos pasando. Lo vamos poniendo porque en cualquier momento se puede. Sí, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien, pues nada, primero te quería comentar tu nombre, Rico Vega. Sí. ¿De dónde viene? Bueno, fue un nombre que elegimos con la productora de Team Tales, que fue con la que yo empecé. Entonces, bueno, a la hora de hacer mi primer vídeo estuvimos hablando y fue el que más me cuadró, me gustó y me sentí más identificado con las propuestas que ellos me dieron. Ajá, porque empezaste trabajando para la productora tú. Sí. No trabajaste para las redes sociales como hay gente que ha empezado de la pandemia, digamos, como para ser actor, ¿no? O sea, primero ha hecho OnlyFans, sus redes sociales y luego ya las productoras han llamado, ¿no? Yo empecé al revés. Bueno, como se empieza realmente, ¿no? En principio. Bueno. Porque las redes sociales han sido después. Digamos, redes sociales me refiero a OnlyFans y sí. OnlyFans. Sí, bueno, yo recomiendo que la gente, si quiere empezar, que empiece por el OnlyFans, ¿no? Claro. Entonces el problema que yo tuve un poco es que ya lo habían visto todo de mí. Entonces, bueno, sí que es verdad que en mi OnlyFans intento hacer cosas diferentes y para la gente que quiera, pues, que me vea, ¿sabes? Claro. Pero bueno, sí, yo creo que la fórmula mejor es hacer tu propia productora y trabajar en tu propio OnlyFans. Tu propia red social, sí, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno tenemos nuestro camino. Que ahí es donde pueden ver una escena que colaboramos juntos, sí, que es en una que hacemos con Roslan Angelo. No os la perdáis. Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿qué cualidades tiene que tener un actor para ser actor, digamos? Bueno, yo creo que lo principal es que te guste, ¿sabes? Que disfrutes de los momentos, por ejemplo, que tengas un punto de exhibicionista, ¿sabes? De que te gusta que te miren, que eso no te dé apuro. Cualidades, bueno, a ver, siempre un buen físico, ¿no? Se agradece. Claro, pero es que tienes que tener un buen físico o claro, cualquiera puede ser. ¿No? Claro, ¿Es tan importante el físico? Yo creo que cualquiera puede ser, porque para gustos los colores, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, yo creo que son puntos a favor también, el que... Verte bien porque te sientes más cómodo. Simplemente el cuidarte, ¿sabes? Un poco. ¿El cuerpo más importante que el miembro, por ejemplo? No. ¿No? ¿Tú crees que es más importante el miembro? Yo creo que es más importante. ¿No? Bueno, todo depende, ¿no? Porque si, por ejemplo, haces de pasivo o activo, ¿no? Sí que es verdad que en los activos sí que es importante la medida del miembro. Y si no la medida del miembro, pues tener un buen... Claro. O al final tener... O transmitir, ¿no? Exacto, sí. Es más que en realidad cualquiera, al final también es marcar la diferencia un poco y no hacer... lo que está estipulado ya en el porno, ¿sabes? Claro. Y cualquiera que pueda marcar la diferencia, pues tendrá éxito. Muy bien. Sí. Una cosa que te quería preguntar, ¿las productoras normalmente se cuidan por la salud de los actores, digamos, o se preocupan?
En general, sí. Pero lo más importante es que los actores nos cuidemos a nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, yo creo que somos de las personas que más nos cuidamos. Yo, por ejemplo, paso controles mensualmente, me tomo la PrEP. Entonces, la responsabilidad un poco es de cada uno. Obvio, eso ¿vale? es esencial. Porque al pero, final digamos, pero digamos que ellos, antiguamente sí que es verdad, cuando no había PrEP, por ejemplo, y todo esto, las productoras sí que digamos que te hacían un control, ¿no? sobre esto, si no, no podías hacer una película. Pero actualmente ¿no crees que ahora las productoras se han relajado en este aspecto? Porque cada uno toma ya las riendas de su propia salud y ya lo hace con precauciones y con todo esto. Se han relajado, aunque nosotros firmamos unos contratos en los que, a ver, yo también estoy cansado. A ver, siempre es lo mismo, ¿no? Son los derechos de imagen y todo. Y yo también creo que allí son puntos de tú tomas precauciones, tal, ¿sabes? Yo soy consciente de que yo me cuido y que yo estoy bien. ¿Eso se indica en el contrato también? No, yo juraría que sí. Debería, ¿no? Digo... No sé, te lo pregunto yo a ti. Hostia, no sé, tengo que tener algún contrato por casa, pero yo creo que sí. Porque es importante, al final. Es un punto muy importante cuando te están grabando, ¿no? Yo creo que sí, que 100% sí, eso está en los contratos que firmamos con las productoras. Pero sí que antes sí que te pedían los análisis, pero cada productora es un mundo, También. Claro. Porque hay productoras que sí que son como súper estrictas. Más profesional, ¿no? Exacto. Y otras que no tanto. También se nota en lo que algunas te pagan y otras. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces tú también ya vas eligiendo con quién quieres trabajar y con quién. Exacto, ¿no? sí. Muy bien. ¿Te han a veces puesto algún acto con el que no te ha apetecido trabajar y lo has tenido que hacer? ¿Te has visto obligado a hacerlo? ¿O al final lo has podido...? Más que el actor, a lo mejor era un momento que no me apetecía, ¿sabes? Porque sí que es verdad que esto es nuestro trabajo, esté como tal día, tal hora, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues a lo mejor ese día te levantas y no has dormido bien a lo mejor y sí que pues te cuesta un poco tirar adelante la escena, pero en general... Es que es un trabajo duro realmente, porque al final muchas veces tienes que hacerlo sin apetecerte, ¿no? Exacto. Y no porque no te apetezca con esa persona, no sino es por la persona, es por el momento. Porque no estamos siempre con ganas, ¿no? Exacto, yo creo que también el intercambio más grande de energía, ¿sabes? Claro. También tienes que tú estar relajado, que tengas un buen ambiente como este, que es perfecto para... Claro. ¿Sabes? Hay otros factores, pues eso, no haber dormido bien o cualquier cosa que a veces te cuesta más. Claro. Pero por los actores, no. Porque en general, sí, al final yo también le encuentro el morbo a cada persona, ¿sabes? Sí. No tengo un estereotipo de tío que me guste, de tiene que ser cachas, pues no, porque a lo mejor un twink delgadito me pone, ¿sabes? Claro. O un daddy, no sé. ¿Con qué actor te gustaría grabar que no hayas todavía grabado? Paddy O'Brien. ¿Paddy O'Brien? Sí. Muy bien. Me encantaría, sí. Ofrezco cosas diferentes, y moda, y hago shows, y bailo, y salgo en televisión, y hago un poquito de todo. Entonces, si queréis ver variedad, yo creo que al ver variedad, eso es lo que engancha un poquito de a ver qué ha hecho nuevo Rico Vega. ¿A qué edad tuviste tu primer contacto con él? Hostia, qué pregunta, ¿eh? Vale, pues... viendo yo cuando era pequeño las cintas VIH, pues chafardeando las cintas de VIH de mi padre, oculta en una cinta del Tintín. Muy bien, es que muy parecido ya a mí, claro. ¿Ah, sí? Sí, yo en miembro de mi familia pues le vi una cinta de VHS también, justamente. Qué fuerte es. Pero también no estaba como con Tintín, también ponía las 4 tigresas. Se llamaba. O sea que él no lo ocultó, ¿no? Las 4 tigresas. No, totalmente. Estaba, al fin de sí estaba oculta, pero yo la encontré. Sí, qué momento, ¿eh? Sí. Ya siempre acudía a esa cinta luego cuando me quedaba solo en casa. Sí, no, incluso yo comentaba también en una entrevista que me hicieron, que me preguntaron esto, por eso me pareció original de decírtela, porque me acuerdo yo que antes, cuando no había internet ni había nada, yo paraba una película, por ejemplo, me acuerdo de una película en sí, la de Jean-Claude Van Damme, Soldado Universal, que hay un momento que se da la vuelta y se ve el culo de Jean-Claude Van Damme, yo paraba, ponía el pause. Hostia. Y con eso me masturbaba. Hostia. Y es fuerte, o sea, sí, y ahora lo pienso y digo, qué época esa que tenías que parar una imagen para ver a un hombre desnudo, ¿no?
Bueno, Increíble. y más atrás con revistas, o sea, Claro, con, sí, claro, o con dibujos. La gente lo dibujaba, Imagínate, ¿sabes? ¿no? Qué cosa. Sí. Y ahora la gente, fíjate, un clic y ya tienen una ¿Sabes que biblioteca. yo tengo revistas en mi casa? Me encantan los dibujos artísticos, Ah, cómics. sí, 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 sí. No hay que perder eso, yo creo. Que Total, ahora es cada vez como, todo tan venga, fácil. sí, y todo tan Bueno, lo vemos obvio. como una cierta añoranza, ¿no? A lo mejor también, pero ojalá también lo hubiéramos tenido en aquella época. También hubiera estado guay, ¿sabes? Sí. O no, no sé, no se sabe, ¿no? Ahora porque hemos visto las dos cosas, pero y hemos ido evolucionando. Ahora- El de ahora no puede volver atrás. Nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? Sí. Me imagino. Yo echo de menos más lo carnal porque ahora todo lo visual, ¿sabes? Lo audiovisual, digamos, que al final te quedas enganchado, ¿sabes? Bueno, tú no te tires tierras. No, hay que verlo audiovisual. Bueno, hay que verlo visual, pero digo personalmente a mí, pues bueno, hay que también, hay que compaginar, Claro. hay que haber un poquito de todo. Hay que meterse en nuestros OnlyFans y también ver revistas, ¿no? Sí. Se puede hacer las dos cosas. Sí, ¿no? también, sí. Bueno, ¿y cómo perdiste tu virginidad? Mi virginidad. Ajá. Con una chica, con un chico. ¿Tu primera vez? Virginidad por el dices. O No, en sí, tu primer contacto con una persona, da igual. mi primer contacto, bueno, fue con mis amigos Ajá. en el camping donde pasaba los veranos. Con el grupito de amigos un día decidieron pues ir a... Haces también shows, digamos, en discotecas y salas y clubs y tal. Sí. ¿Qué diferencia encuentras en hacer un show al hacer un rodaje? ¿A cómo te sientes? ¿Cómo te preparas? ¿Qué diferencias encuentras en Bueno, hacer una cosa u otra? en el show son esos 15 minutos de show, ¿sabes? Y se ha acabado, ¿sabes? No hay parones y nada puede salir mal en esos 15 minutos. Claro. El prepararme es lo mismo. ¿Te gusta más, por ejemplo, trabajar cuando en una discoteca haciendo un show que haciendo una escena, por ejemplo? Me lo he pasado en shows muy bien y es que esto depende de dónde se haga el show y para qué, El ambiente, ¿sabes? ¿no? Imagino. Y sí, exacto. Pero sí que es verdad que siempre interactuar con el público, con la gente, ver la gente disfrutar o ver la gente con cara de hola, ¿sabes? Claro. Es más motiva, te da idea, gratificante y bueno, y que en 15 minutos ya lo tienes. Claro. No Bueno, son 4 horas de rodaje. Pero sí que no haces solamente un pase, imagino que hará más pases, ¿no? Luego solamente Claro, es que un pase. todo depende del trabajo, Sí, de lo que- de lo que te exijan. Hay veces que son 3 pases, ¿sabes? ¿Tienes algún sitio fijo donde trabajes que quieras decir a la gente que te puede ver, por ejemplo? Bueno, sí, suelo trabajar en Black Room los domingos, la fiesta gay de los domingos de Barcelona. Y bueno, pues sí, hay muy buen ambiente, buena música y ahí pues estoy... Fijo, ¿no? Digamos, estoy- casi cada domingo está. Bueno, estoy muy contento, o sea, me gusta trabajar ahí porque al final también trabajo con gente que conozco hace muchos años. De hecho, yo ahí antes era camarero Ajá. y también al final voy a pasármelo bien. Y eso Guay. también es importante que si trabajas en la noche y de animación o De lo haciendo... que sea, siempre es mejor Sí. trabajar a gusto. Hay que ir a pasárselo bien y hay que ir a gusto también, ¿sabes? Claro. Vale, pues si no fueras actor, ¿a qué te hubieras dedicado? Bueno, yo es que he hecho muchos trabajos en mi vida, pues he puesto hasta parquet en el suelo, he Ajá. trabajado en hoteles, tiendas de ropa, la moda me gusta, he trabajado en marcas guays. Trabajaba en el mundo del fitness, en clubs DIR. Bueno, yo estaba en el departamento de comercial, Ajá. pero me gustó mucho y bueno, pues guardo un buen recuerdo. Quizás no descarto volver al mundo del fitness, que es un mundo muy positivo, de superación. A mí me gusta mucho la gente y bueno, y ayudar también, ¿sabes? Y no descartaría volver a ese mundo. O bueno, es que también el ser autónomo, ¿sabes? Con esto de OnlyFans y todo. Claro. Luego volver a Claro, trabajar para horarios, jefes. Es complicado. complicado. Entonces, bueno, quizás. Vamos viendo, pues, ¿no? Vamos viendo. Sí, sí. Porque a mí me pasa eso, digo, me pondría un límite, pero luego dices, claro, es con un límite, ¿cuándo es el límite? No te puedes poner una fecha. No. Esto, digamos que como tú te vayas bien, tú también... De momento ¿no? eso me da de comer. Claro. Y bueno, porque lo vas a descartar, ¿no? claro. Entonces, bueno, sí, de momento tiraremos por aquí bien. hasta que, bueno, la vida da muchas vueltas y a mí no se me caen los anillos. ¿Sabes lo que...? Y mira, lo comparto contigo.
Me gusta cuando veo a los basureros por la calle. Pienso que puede ser un buen trabajo, ¿sabes? Porque van a su bola, están solos, digamos, Sí. ¿no? A ti te dan como una zona para... Estás por la calle, ¿sabes? Sí. Y se ve que cobra muy bien. ¿Te arrepientes de algo? ¿De qué? ¿De algo que hayas hecho? No, todo es un aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Sí. No hay nada que borrar de tu vida, ¿no? Sin embargo, todo lo encuentras un algo. Todas las decisiones, todo... En general sí, me podría haber equivocado, pero siempre me ha servido para aprender y bueno, sé lo que está bien y lo que está mal también, ¿sabes? Lo que a veces digo que solo hacer el bien también aburre y cansa un poco, ¿sabes? Y a veces ir un poquito por allí pues te hace también estar mejor en el otro lado. Quizás eso sería de lo que me arrepiento, a lo mejor, de esos momentos locos puede ser de fiesta o Pero de... bueno, pero es lo que tú dices, que es un aprendizaje y todo el mundo ha pasado sus momentos locos, ¿no? De Pero fiesta. sí, Al final todo es un... bueno, yo todavía No, sí, la respuesta está bien, me parece buena. O sea, estoy todos- madurando todos- todavía, yo no... ¿No? Todavía no está maduro del todo. Estoy intentando madurar en ese sentido, Vale, sí. vale, ok, Sí. entendido. ¿Y cuál es el hombre ideal para la gente que... ¿Tienes pareja? Sí. No. ¿No? Vale. Pues para que la gente sepa, vamos a hacer una pregunta, por si a alguien le interesa. ¿Cuál es el hombre ideal de Rico? El hombre ideal, que me quiera, que me mime, que me entienda, que me haga sonreír Ajá. y que sea buena persona. Sí, yo creo que son cositas Eso es lo principal. que sería eso, sí. ¿Y físicamente? Físicamente no tengo prototipo, la verdad. ¿No? No. Muy bien. No. Que me aporte algo. También me gusta admirar a mis parejas, ¿sabes? De aprender. Es esencial. Sí. Cuando dejas de admirar a tu pareja ya dejas de motivarte. Sí, pero no, Esa persona. ya he estado con chicos a lo mejor por un físico, ¿sabes? Y sé que eso no va a ningún lado. Muy bien. Entonces, claro. ¿El físico cambia la personalidad o no? Sí. Se queda. No, y a lo mejor tiene un físico muy guay, pero es un... No hay que lo aguante. No hay que lo aguante, ¿sabes? Entonces, pues no, hay que valorar otras cosas. Y la felicidad está en los pequeños momentos, ¿no? Total. Y al final poder compartir eso con alguien y estar tranquilo, estar en paz, ¿no? Con Total. alguien, yo creo que al final eso es, Esencial. sí, confianza, en fin, chicos. Pues nada, un placer. Igualmente. Y mira, ¿sabes cómo se les queda al final? Bueno, he saludado a los chicos que me quieran pretender. Vale. Bueno, pues nada, chicos, hasta luego. Los que quieran pretender también. Ya tenéis poner las redes tuyas, sociales de Instagram y OnlyFans. ¿Tienes Just for Fans tú también? Tengo Just for Fun, sí. Bueno, luego las cosas todas. Twitter, Y sí. las ponemos todas aquí. Perfecto. Vale, pues nada, Gracias. un besito. Y nada, un placer. Y nada, hasta el próximo domingo. Adiós. Chao.